Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo un jueves en pandemia. Son las 19 horas y un minuto en Europa. Nos clavamos. Antonio, en El Salvador son Aquí son las 11 de la mañana. las 11 de la mañana. Y nada, hoy contamos en este segundo seminario. Contamos con dos voces de dos personas que han colaborado en los libros previos, en los dos libros que hemos sacado para reflexionar sobre los tiempos del coronavirus. Y en primer lugar, Antonio Noel Hernández Cruz nos va a hablar del rol de los medios de comunicación en la pandemia COVID-19 a nivel mundial. Antonio, cuando quieras, tienes la voz. Ok, en estos momentos, Alfonso. Muy buenos días desde la República de El Salvador y tarde-noche en América Latina y Europa. Es para mí un honor participar en este tan importante conversatorio de Jueves de Pandemia. Agradecerles infinitamente a los doctores Alfonso Vázquez y Santiago Cambero en invitarme al escribir el artículo que en estos momentos brevemente comentaremos, el cual se titula El rol de los medios de comunicación en la pandemia COVID-19 a nivel mundial, el cual fue publicado en el libro Reflexiones desconfinadas para la era post-COVID-19. Es de suma importancia comenzar sobre el artículo haciendo referencia del origen del coronavirus, que se identificó por primera vez el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China Central. Y la Organización Mundial de la Salud lo vino a reconocer como una pandemia global hasta el 11 de marzo del 2020. Ante esta crisis de la pandemia, los medios de comunicación juegan un rol sumamente importante. ¿Por qué? En su credibilidad, en la presentación de datos fidedignos y comprobados a la sociedad y a las medidas necesarias a tomar para evitar el contagio y la expansión del referido virus. También es importante dar a conocer que gobiernos a nivel internacional han tomado medidas en restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos, cierre de establecimientos. En este caso del COVID-19 es de gran trascendencia dar a conocer cifras actualizadas del contagio del COVID-19 al compararlo cuando se inició el artículo el 17 de mayo del 2020 y a esa fecha se tenían 4.6 millones de personas contagiadas, 313,000 fallecidas y 1.7 millones de personas recuperadas. Pero de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, al 29 de julio del 2020, a nivel mundial, 2 meses después de la elaboración del presente artículo, se tienen 16.8 millones de casos contagiados, lo cual representa el 365%. 662,000 personas fallecidas, lo cual representa el 211%. Y finalmente, 9.8 millones de personas recuperadas, que representan el 576%. Permanentemente, a través de los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, así como los medios de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, etc., hay que informarle a la población acerca de los riesgos para que la salud que representa el COVID-19, así como las medidas que deben tomarse para protegerse, resulta clave para reducir las probabilidades que las personas se infecten y para mitigar la propagación de esta nueva enfermedad del COVID-19. Es importante insistir que si se facilita la información precisa, pronta, frecuente, en un idioma claro de entendimiento a través de estos medios confiables como se ha mencionado anteriormente, lo cual ayudaría a adoptar comportamientos positivos para protegerse a sí mismos y a los seres queridos de dicha enfermedad. Adicionalmente,
la información es el primer recurso que permite a la población tomar decisiones informadas para cuidar su salud y prevenir rumores y desinformaciones. Todos sabemos que el estar desinformado preocupa, no tener claridad en la toma de decisiones. Por consiguiente, la información y datos estadísticos que comunican deben de estar súper verificados, de fuentes fidedignas, ya que todos los televidentes, consumidores, políticos, empresarios, líderes mundiales, confían en la información que reciben. ¿Para qué? Para poder atender los cuidados necesarios e indicaciones para evitar el contagio. Y todo lo conocemos, que a nivel mundial se tiene el eslogan de quedarse en casa. Y adicionalmente se tienen que tomar en consideración el uso de mascarillas, que en muchos países a nivel internacional es una exigencia que tienen que tener, la distancia social, el uso de gel, todas estas precauciones para evitar ese contagio. Debido a la consecuencia de la pandemia del coronavirus, la población mundial ha cambiado totalmente. Ha tenido un efecto socioeconómico destructivo, el desempleo, el quiebre de empresas, mayor pobreza, desaceleración económica. Hoy vivimos con una gran incertidumbre, una tensión. El virus mata, se rompe la estabilidad laboral, familiar, la transformación que se ha dado en todas nuestras familias, con esa ansiedad que se tiene permanentemente. Ante esta situación también es importante que nosotros tengamos en mente que existen organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los que han presentado un compromiso y han manifestado un compromiso de hacer todo lo que fuera posible para ayudar a sus 189 países a nivel mundial, que son los que conforman estos organismos como miembros y socios, para responder a la emergencia sanitaria y comenzar a planificar la recuperación a largo plazo. Como le mencioné anteriormente, el virus ha venido para quedarse por largo tiempo. A la fecha no hay una vacuna o tratamiento para contrarrestar el COVID-19. Las últimas declaraciones del gobierno británico, el 20 de julio del 2020, dio un comunicado que se han presentado avances en la Universidad de Oxford, manifestando una posible vacuna en desarrollo de parte de Pfizer y BioNTech, así como otras vacunas experimentales investigadas por Valneva. El señor Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, manifestó que la población no empezará a ser vacunada antes de la primera parte del 2021. Tenemos que estar seguros que una vacuna es segura y efectiva, lo manifiesta el señor Mike Ryan. Y esto toma mucho tiempo. Y hace también referencia de que una de las vacunas, ninguna hasta la fecha es el 100% segura. Y pone como ejemplo que la que tiene un 95% de seguridad y eficiencia es la del sarampión. Entonces, esperamos que en corto plazo todos los científicos estén trabajando para poder obtener lo más pronto posible esta vacuna para evitar este virus que nos tiene a todo el mundo preocupados. Como conclusión de este presente artículo, podemos expresar que los medios de comunicación y los periodistas a nivel internacional están jugando un rol súper importante con una gran responsabilidad ante la sociedad. Tienen que separar lo que es basura y falsedad de la información para transmitir los mensajes con información de calidad, credibilidad y confianza absoluta de lo que manifiestan sobre la pandemia COVID-19 a nivel internacional. Por consiguiente, el rol de los medios de comunicación deben de ser siempre honestos, con principios y valores ante la comunidad internacional.
Les agradezco, muchísimas gracias por esta oportunidad que me han permitido y a toda la audiencia que ha tenido a bien escuchar este jueves de pandemia, al doctor Alfonso por esta iniciativa que es de mucha ayuda para estar informado y conocer de primera mano de los 15 autores que tuvimos a bien escribir sobre el COVID-19 en beneficio de toda la sociedad a nivel internacional. Les deseo que pasen un feliz día, tarde y noche. Bendiciones. Muchas gracias, Antonio. Un placer contar contigo y una visión de... Porque hoy vamos a tener, bueno, al igual que la semana que viene, una conexión de ambos continentes, la visión de América, ahora pasamos a la visión europea, y la semana próxima igualmente, ¿no? También tenemos la misma conexión. Antonio ha escrito ya tenemos aquí en papel, en el primer ejemplar, perdón, en el segundo ejemplar, Reflexiones desconfinadas, y valora el papel de la prensa. Y es importante porque, a fin de cuentas, la prensa tiene esa función pedagógica que es prepararnos para una nueva realidad que estamos viendo. Y precisamente esta nueva realidad podemos enlazar con la charla de José Manuel, que venía a contarnos si estos cambios son cambios culturales de largo alcance. Y en el título pone una metáfora que me encanta, que es la de estudiar la nieve en medio de la avalancha, pero a fin de cuentas, esas son las ciencias sociales y sobre todo en tiempos de cambios como los actuales, donde vivimos a un ritmo acelerado, donde las innovaciones tecnológicas que marcan los ritmos de vida cambian frecuentemente y eso hace que, bueno, vivamos a un ritmo de vértigo, ¿no? Que constantemente estemos asimilando nuevos cambios y esos cambios, a su vez, van a modificar nuestros patrones de vida. José Manuel escribió en el primer libro, que era Ensayos desconfinados, y pues nada, cuando quieras, José Manuel, tienes la palabra. Muy bien, buenas tardes. Buenos días, Antonio. Y a los demás, Alfonso, Azara y Rosa, pues supongo que buenas tardes si estáis aquí en España. Bueno, voy a hablar de 3 cositas al principio y luego ya pues supongo que en la charla pues irán saliendo más cuestiones, ¿no? Hay un título que yo pongo para esta pequeña charla, que es si la COVID está provocando cambios culturales, y lo comentaré un poco al final. Y la metáfora esta de la nieve en medio de la avalancha, que es de Roy de Andrade, que a mí también me gusta mucho, porque como vivimos un tiempo que nos parece que es muy acelerado, pues realmente nos parece muy difícil saber qué sucede. Bueno, yo ingresé en un grupo que se llama todavía Corona Social, de investigación, que surgió pues en los primeros días de la pandemia, donde estamos pues antropólogos y gente de otras disciplinas, psicólogos, historiadores, etcétera. Y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer un libro. Esto sucedió pues en el mes de marzo, ya en España antes del estado de alarma que se produce el día 14 o el día 15 de marzo, pues había ya situaciones que iban cambiando, es decir, se habían cancelado fiestas que se llevaban celebrando en España desde hace decenas o cientos de años, como las fallas, la Semana Santa, etcétera, con lo cual ya sabíamos que se estaba produciendo un cambio. La cultura siempre está cambiando, nunca es estática. Lo que pasa es que hay momentos en los que se nos refleja mucho ese cambio y lo podemos vivir de manera muy, pues en directo, digamos, ¿no? Eso es lo que me fascinaba a mí, el hecho de estar asistiendo a un cambio de una situación que se daba en todo el mundo y que podíamos ser testigos de ese cambio, con lo cual era muy fascinante para un antropólogo poder estudiar esa situación un poco. Una vez que se produce en España el estado de alarma, al igual que había sucedido en Italia y que luego sucedió en otros países, pues hay restricciones a la movilidad, hay consejos de distancia que se llama social, que es más bien distancia corporal, interpersonal, etcétera.
Y lo que yo noto para hacer el trabajo, digo, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque estoy en casa confinado, nos habían semiconfinado, podíamos salir solo a las farmacias y a los supermercados. Me fijo entonces en los supermercados y en algo que en esos primeros días sucedía mucho, que era que los medios de información se fijaban en lo que faltaba en las estanterías. Y en las estanterías en España faltaban harina y ese tipo de cosas, ¿no? Porque se supone que la gente empezó a cocinar en casa, a hacer postres, pasteles, etc. Entonces digo, bueno, voy a ver cómo yo puedo escribir sobre la alimentación ahora, si está cambiando o no está cambiando, cómo. Y en los supermercados, que eran unos lugares centrales, donde íbamos, guardábamos distancia, al principio no teníamos mascarillas, no nos las podíamos poner, pero sí que eran lugares que para mí se estaban transformando. Eran prácticamente los únicos lugares donde podíamos interactuar unos con otros y se convertían en unos lugares de peligro. Entonces me surgen ahí algunos conceptos, ¿no?, de Foucault, como los espacios otros, heterotopías, etcétera, ¿no? Lugares que están cambiando, con lo cual ya ahí se está produciendo un cambio cultural. Hay una cuestión que me parece importante que señalar, que es que cuando nosotros decimos que la cultura está cambiando, no debemos, pienso yo, esperar un momento a ver cuándo se ha producido el cambio, porque siempre está cambiando, con lo cual quizá lo mejor es estar atentos a esos pequeños cambios. Bien, en esos momentos surge un libro que se hizo muy famoso, que se descargó millones de veces, que es Sopa de Wuhan. Ahí describen una serie de, sobre todo, filósofos, también artistas, escritores y tal. Uno de ellos es Giorgio Agamben, que causó bastante polémica un artículo suyo que se publica el día 26 de febrero, donde habla de la pandemia como una invención, de la epidemia como una invención. Lo que hace es, digamos, arrimar el ascua a su sardina en el sentido de que él considera que las medidas restrictivas de los gobiernos lo que hacen es imponer una especie de estado de sitio, estado de excepción permanente que viene ya de atrás. Siempre hay un enemigo, el enemigo puede ser un terrorista, en este caso es un virus, y entonces él dice que, bueno, que lo que se decía en aquellos momentos, en algunos círculos, ¿no?, que la pandemia, que entonces no había sido declarada pandemia, era una simple gripe y que la reacción de los gobiernos era completamente desproporcionada. Es decir, desde un punto de vista, digamos, casi funcionalista, me pareció bastante falso. Es decir, él consideraba que la consecuencia, es decir, la reacción de los gobiernos, en realidad era la causa de lo que estaba sucediendo, que querían controlar a la población. A mí eso me rechinaba un poco. Suscitó muchas críticas y tal, ¿no?, sobre todo a medida que se vio que eso no era una simple gripe, ¿no? Entonces, lo que me dio por pensar es cómo algunos conceptos que tomamos muy alegremente y que enseguida salían en los artículos de antropólogos también, no estaban suficientemente medidos. Por ejemplo, yo me fijé en el concepto de dispositivo de Agamben, que él toma de Foucault, y digo, bueno, me parece un concepto que es interesante, ¿no?, cómo se disciplina a la población y tal. Empecé a escribir el artículo y me di cuenta de que no me servía realmente. Entonces hice una crítica al final del artículo de ese concepto, de Foucault, digamos, transformado, reformulado por Giorgio Agamben. Y bueno, sí hice una pequeña crítica que se me ha criticado también, por lo menos una amiga me ha dicho que cómo es posible coger un concepto de una persona y aplicarlo de otra manera, ¿no? Yo lo que pretendía hacer era hacerlo lo más analítico posible, despojarlo de una excesiva moralización, una hipermoralización que veo también en muchos aspectos de esta pandemia y de lo que también podemos hacer. Lo que yo veo no es una imposición de un estado de excepción por parte de un gobierno, sino que hay millones de articulaciones, de interacciones entre normas, control social de la gente, los famosos balconazis, no sé si recordáis, ¿no?, la gente que desde los balcones en España se dedicaba, pues, a insultar a la gente para disciplinar, ¿no?, porque la gente realmente tenía temor y la gente estaba procurando que los demás cumplieran unas normas que a veces no entendíamos muy bien, pero que suponíamos que eran en nuestro propio bien, con lo cual ese tipo de conceptos demasiado que se imponen con una fuerza, digamos, demasiado intensa, no me parecían adecuados, ¿no? Además, porque esa situación de pensar, por ejemplo, Zizek también escribió un artículo
donde dice que poco menos que estamos ante el advenimiento del comunismo, que el capitalismo en su fase neoliberal pues ha claudicado y tal, ¿no? Entonces, claro, como el comunismo no lo vemos ni se espera de momento en el planeta, o por lo menos en muchos de los estados donde vivimos, yo lo que considero es que eso no es útil para un antropólogo. Eso no es útil, no sé si para alguien es útil, pero desde luego no lo es en tanto en cuanto eso puede opacar el ver lo que la gente realmente hace y las situaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al control de los estados, se producen un montón de controles. Controles, por ejemplo, de la administración pública, violencias de tipo simbólico, violencias institucionales, violencias en el seno de la pareja, por ejemplo. Se han reportado un aumento de casos de violencia hacia la mujer, ¿no? En el ámbito familiar durante el confinamiento. Si estamos esperando que venga el comunismo y no viene, si estamos esperando una gran dictadura y no viene, quizá no nos fijemos en esas cosas, ¿no? Que me parece que son más importantes. En esos momentos también estábamos ante una situación inédita desde hace por lo menos 100 años y también se comentaba mucho si saldríamos mejores o peores, ¿no? Como si la pandemia fuera un túnel del que vamos a salir en una situación completamente nueva y si eso nos va a hacer mejores o peores. Por supuesto, ni mejores ni peores, sino un poquito distintos. Esa distinta calidad de las situaciones que cambian mientras otras permanecen y cómo algunas ya llevan cambiando desde hace decenios, es lo que me parece más interesante. Por lo tanto, la segunda parte de esta pequeña exposición sería cuáles son las provocaciones para un antropólogo. Bueno, hay un concepto de un antropólogo que se llama James Fernández, que se llama lo incoado. Lo incoado, que es abrir, aperturar cosas, es un concepto, digamos, semiótico, ¿no? Que tiene que ver con significados, con signos. Y surge de algo que nos sorprende, que es desconocido. O aunque fuera conocido, nos sorprende en ese momento. Y eso abre multitud de significados. Y eso hace que exploten los significados, que exploten las actitudes, las prácticas, las interpretaciones, que es lo que está sucediendo un poco con la COVID, ¿no? Quizá más al comienzo que ahora. Ahora yo veo en los medios de información también, Antonio, un interés, ¿no? Por parte también de los grupos de empresarios y tal en cómo hacer que la crisis pues, no influya demasiado, ¿no? Cómo conseguir ganancia también por parte de la gente que ha perdido el empleo, pues buscar un poco la protección de la sociedad, en este caso de los estados, ¿no? Un aspecto también interesante para un antropólogo, por lo menos para mí, es cómo se articula la estructura y la agencia, es decir, que es un asunto ya muy viejo en antropología también, es decir, cómo los aspectos más estructurales se combinan con las agencias particulares, cómo cada uno de nosotros y los distintos grupos sociales se acomodan a la nueva situación y tratan de buscar, pues, a veces ventajas o a veces ver cómo su reivindicación sale en los medios de información, etcétera, ¿no? Nadie quiere quedarse atrás en esta situación. Hay otro aspecto también que me interesa, y haber ido a Bruno Latour, ¿no? Que es un poquito controvertido, pero que me parece que tiene conceptos interesantes, ¿no? ¿Hasta qué punto algo que no sabemos si es un ser vivo, porque los mismos científicos discuten si un virus es o no un ser vivo, que yo leí una vez, no, escuché una vez por la radio, que yo no sé la fuente, no he conseguido encontrarla, pero alguien dijo, parece ser, que todo el coronavirus del mundo que produce la COVID-19 pesa 3 gramos solamente. Todo el que está en el mundo pesa 3 gramos. ¿Cómo es posible que lo que sea vivo o no sea vivo, tan diminuto, provoque una conmoción mundial tan importante? Y ahí nos encontramos con que nada es pequeño en el mundo y en la investigación social tenemos que integrar también a esos seres no humanos que tienen también su agencia, aunque no sea intencional, aunque no tengan la intención de, tienen capacidad de modificar nuestras vidas. Y creo que lo mismo que en las ciencias biológicas también han integrado la cuestión social, también desde las ciencias sociales debemos integrar nosotros también este tipo de agencias de seres no humanos, de alguna manera, para el análisis. Bien, esto es un paréntesis ya para finalizar, o es un punto y aparte.
dicho de otra forma, ¿estos cambios culturales que se están produciendo son de largo alcance o no? Yo lo que percibo también es una especie de incapacidad para ver el presente. A los pocos días del confinamiento en España ya estábamos pensando cómo sería el futuro, cómo vamos a salir, sin haber resuelto el problema en el que estábamos metidos y en el que seguimos metidos. El futuro es algo siempre desconocido por principio, es decir, esa cierta incapacidad para ver el presente nos hace ver que percibamos el futuro de una manera distópica o con ciertos cambios radicales que es improbable que se produzcan, por lo menos a corto plazo. Pero sí que es cierto que algo sí está cambiando. Ese cambio cultural que se está produciendo, desde mi punto de vista, se lleva produciendo siempre y sobre todo desde al menos finales de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un cambio social que interacciona con la fase en la que estamos del capitalismo neoliberal, esencialmente depredador de los recursos, y que eso también tiene que ver con el cambio climático que afrontamos por causa del calentamiento global. Eso creo que irá a más, lógicamente, y que esto es una parte, es un capítulo de eso que nosotros estamos viviendo. Esto es un poco ver la situación en su conjunto, aparte de aislar el fenómeno de la COVID. Y bueno, pues nada más. Simplemente hacer una pequeña nota de lo importante que es la diversidad cultural. Es decir, cómo cuantas más herramientas culturales tengamos para afrontar estas situaciones, mejor. Y que la uniformidad no es buena. Cualquier acción que se realice en cuanto a la pandemia debe ser local. Lo emita un gobierno, de un Estado, quien sea. Toda acción, yo entiendo que siempre, para ser más eficaz, debe estar localizada. Son las personas y sus interacciones locales las que tienen el poder de cambiar situaciones y de afrontar experiencias en principio negativas. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Precisamente sobre esto que hablabas de lo local, es cierto que el cambio que ha habido en la gestión de la crisis, ¿no? Hemos pasado de ese confinamiento masivo y estricto a confinamientos relativos y focalizados ¿no? en los grupos de emisión, ¿no? Es decir, la gente contagiada y sus contactos cercanos. Evitar el confinamiento general, un confinamiento más concreto y focalizado donde estaba el problema, quizás más sensato, ¿no? No paralizar quizás el planeta, por lo que decías tú, ¿no? Es decir, lo de los 3 kilos. Es curioso el dato, yo no lo había escuchado, pero sí, en mi artículo yo hablaba de no los 3 kilos que pesa el COVID, sino de los 2 kilos de bacterias. No, perdona, lo que yo leí o lo que yo escuché, ¿sí? No eran 3 kilos, eran 3 gramos. 3 gramos. Es lo que más me sorprendió. Yo no sé, porque yo no he encontrado la fuente, pero bueno, sean 3 gramos o sean 3 kilos, claro. Lo fundamental es cómo un elemento tan pequeño es capaz de provocar tal reacción en cadena por la vida que llevamos. El virus en realidad no hace nada más que lo que tiene que hacer. Lo demás es nuestro. Es decir, hay una construcción social en la pandemia, pero hay una parte que se escapa a lo que es la cultura, ¿no? que es un virus que hace su trabajo, como lo hace una bacteria, ¿no? Pero esas reacciones en cadena que provoca un bichito, sea vivo o no sea vivo, es lo que realmente resulta fascinante, cómo estamos en las manos de eso. Y creo que cuanto más localizada sea la reacción, como bien dices, mejor. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, pues el hecho de llevar mascarilla depende no tanto de una ley, sino de la relación que tengas en tu grupo de trabajo, en tu grupo de amigos, etc. ¿No? Si ahí no se produce una práctica de llevar mascarilla, pues realmente será difícil llevarla por mucho que salga en un boletín oficial. Claro, sí. Pero, volviendo a lo del peso, que yo también leía, ¿no? Bueno, que somos colonias andantes, ¿no? 2 kilos de nuestro peso corporal corresponde a bacterias que no son, bueno, que forman parte de nosotros y que nosotros no seríamos nada sin esas bacterias. Y bueno, y con los virus igual, es decir, hemos convivido con los virus, de hecho ellos estaban mucho antes que nosotros. Y bueno, no ha podido quizás pasar estas barreras, ¿no? Y afectarnos más de lo que pensábamos, pero que bueno, que la relación con los virus es histórica. Ellos estaban antes, nosotros llegamos, o bueno, incluso somos bacterias venidas a más, ¿no? Es decir, somos
evolutivamente una bacteria o una colonia de bacterias que trabaja de manera coordinada. Bueno, son y media, llevamos media hora justamente, y no sé si alguna de las dos invitadas que están en Sí, Zoom quieren... perdona, ¿se me escucha? Sí, muy bien, Rosa. Hola, buenas Hola. tardes. Sí, hola, buenas Rosa. tardes. ¿Se oye? Sí, Rosa. Muy Mira, bien. sí, a mí me ha encantado lo que ha comentado José Manuel de Bruno Latour, porque además he tenido la ocasión este año en el máster de leer bastante sobre él, y la verdad es que no se me había ocurrido comparar la COVID con los oligópticos, que es lo que hablaba concretamente Bruno Latour, ¿no? Como, por ejemplo, en El París Invisible, él decía que el sistema de alcantarillado de París, que a nosotros nos era algo, pues eso, que en el día a día tú no te das cuenta, si había un fallo en cualquier parte de ese sistema, nos afectaba a la vida. O como la regulación del tráfico, o como cosas que no, efectivamente, que no son vivas, pero que realmente son las que condicionan nuestra vida. Entonces me ha encantado. También me ha gustado mucho cuando he dicho que no sabemos si vamos a salir mejores o peores. Yo hay veces que pienso que mejores y otras pienso que peores, y efectivamente no lo sabemos, porque por ejemplo, el tema de la restauración, teníamos mucho miedo al principio, pero cuando te das una vuelta por ahí te das cuenta que las terrazas vuelven a estar llenas, que las urgencias, leí el otro día también en una noticia, han empezado otra vez bueno, pues la gente a acudir a ellas. Entonces yo creo que esto va a ser algo que, bueno, la cultura efectivamente siempre está en evolución, esto es otra cosa que también lo decía, y que sí nos va a hacer cambiar, pero yo creo que no tanto como a lo mejor se hubiera pensado en un principio. Me parece el tema de la COVID fascinante, porque además yo he vuelto recientemente a esto de la investigación social un poco, la había dejado por temas de trabajo y creo que he vuelto en un momento, pues eso, bastante rico. Y bueno, no quiero enrollarme tampoco, pero por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación que comentaba Antonio era, Sí. a ver, yo creo que nunca pueden ser objetivos, efectivamente están haciendo una labor pedagógica excelente, pero creo que nunca pueden ser objetivos desde el punto de vista que cada uno parte de su ideología. Y, por ejemplo, aquí en España es una cosa muy evidente y muy clara. Entonces, creo que tenemos que tener una capacidad enorme de saber, pues, de saber filtrar qué noticias son o no válidas. Y esto creo que en un entorno rural y sobre todo con personas vulnerables, mayores, ha hecho mucho daño porque ellos no tienen Netflix, no tienen Internet y todo su tiempo se ocupa en informarse continuamente de cómo va el coronavirus. Y al final es una angustia constante porque la información no saben filtrarlas, no saben descifrarlas, no saben contrastarlas y lejos de a lo mejor calmar, como nos podía pasar a nosotros en el mes de abril, que sí que nos calmaba el ver, pues los datos van por aquí, van por ahí, a ellos creo que les puede provocar una angustia tremenda y de hecho se las provoca. Bueno, no sé qué más puedo... Sí, bueno, en cuanto a los cambios, por ejemplo, yo creo que en el mundo de la empresa, por ejemplo, se está cambiando, bueno, pues las videoconferencias, el Zoom, el poder hacer como estamos haciendo nosotros ahora, tiene unas ventajas enormes, por ejemplo, a nivel ecológico, a nivel medioambiental, el que no haya tanto vuelo, el que pues podemos conciliar mejor la vida familiar, pero eso a su vez tiene una serie de trampas. La conciliación de la vida familiar puede afectar al feminismo, es evidente, y aunque sea un tema muy tratado, pero la mujer puede perder el terreno que había ganado. Y no sé, no me quiero enrollar mucho más. Ya está, muchas gracias. He hablado muy rápido, creo. No, gracias a ti, Rosa, muy claro. Alfonso, Azara, ¿no quieres contar algo? ¿No? ¿aló? Sí, Antonio, cuéntanos. Sí, definitivamente lo que acaba de expresar nuestra colega tiene toda la razón. En el área rural, definitivamente no tienen acceso a los medios de comunicación y el que tiene suerte únicamente escucha la radio. Y allí a través de ello, pues tiene que expresar y saber qué es lo que está obteniendo de la información para prevenir el COVID. Y el segundo punto importante es que en los medios de comunicación, como lo acaba de expresar, la ideología definitivamente pesa mucho, pero ahí es donde tiene que verse de qué forma dejar las partes ideológicas y ver más en función de la sociedad y del futuro de las personas para mejorar. Pero definitivamente vale la pena el comentario que acaba de expresar. Gracias. Muy bien.
No entra, estoy viendo en Facebook, no hay preguntas, pues si no hay nada más que añadir, corto conexión. Yo quería comentarle Sí. algo a Antonio, Ujú. si es posible. Por supuesto, tenemos todo el tiempo que queramos. En España nosotros tenemos la sensación de que cuando hemos llegado a eso que se llama el desconfinamiento, la desescalada, que la gente, digamos, se ha tirado de manera muy alegre a las calles, y, como decía Rosa, a las terrazas, etcétera, sin tener en consideración todo el sufrimiento que ha habido, los miles de muertos que nunca sabremos cuántos serán, porque la cuestión cuantitativa también es algo que convendría explicar. Por cierto, no lo he comentado antes, pero me parece que aquí también deberíamos hacer hincapié en lo importante que es una investigación cualitativa, no solamente cuantitativa en cuanto a datos. Sé que en Francia, por ejemplo, al presidente Macron, pues en el comité científico había un antropólogo, no sé si en España lo ha habido, pero me parece que sería algo fundamental. Bueno, sigo. Los medios de comunicación al comienzo pues sacaban todos los vídeos que se grababan, los cantantes que grababan canciones, etcétera, los aplausos y tal. Pero la parte del sufrimiento, la parte de los hospitales, No de la la sacaron. ya se tocó menos. Eso puede haber influido en cuanto a la sensación de falta de peligro por parte de alguna gente. Otra cuestión importante, la percepción del riesgo. No sé si hay estudios en España sobre eso, yo no los he leído, pero me parece importante hasta qué punto el hecho de ocultar o dejar en segundo plano todo el sufrimiento ha tenido incidencia en las actitudes de mucha gente. Antonio, Hola. es una pregunta que te hago, no sé si se me oye. Sí, Sí, Sí. claro. te Claro, escuchamos se te perfectamente. escucha. Y a ver a ti qué te parece, Antonio, bueno, y a los demás, a cerrar con sus rosas. ¿Qué os parece? Mira, definitivamente es correcto lo que manifiestas en lo que se refiere a la investigación cualitativa y cuantitativa. Definitivamente que se tiene que considerar y tomar en cuenta. Como muy bien lo dijo Rosa, en la cuestión de los medios de comunicación pesa mucho la ideología y peor cuando hay momentos de próximas elecciones, ya sea de gobierno o de alcaldes o diputados de gobernación, pesa mucho y de acuerdo a sus intereses, y eso no debe de ser de esa forma, pues, sino que deben de ir en función, como lo repetí anteriormente, de que es ver la salud de la sociedad, de prevenir, especialmente en estos momentos, de ese virus, y que igualmente, José Manuel, excelente información que nos has dado de esos 3 gramos que pesa ese virus. Imagínate todos los estragos que ha hecho a nivel mundial. Es increíble. Pero entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nosotros mismos, pues, cuidarnos a nivel de cada uno de su zona de confort para poder evitar esto y seguir, pues, apoyando y tratando de darle información correcta y necesaria para este tipo de virus que se debe de contrarrestar. Tarde o temprano tiene que terminarse, porque esto no puede estar para toda la vida. Sí, pero fíjate, hay virus que en algunas partes del planeta ya no son mortales, ¿no? Pienso, el ébola no es un virus que en Europa preocupe, pero en África sí sigue siendo muy problemático. Y supongo que el control de COVID será algo similar. Es decir, habrá zonas del planeta donde a través de una serie de medidas higiénicas y sanitarias consigamos llegar a una convivencia, y hemos hablado antes de los números, de una convivencia eh, estadística compatible. Es decir, porque el problema que teníamos realmente era el rozar el colapso, ¿no? Si estadísticamente rompíamos el porcentaje que el sistema sanitario estaba preparado para soportar, es donde venía el problema, independientemente del daño que pudiese provocar individualmente el virus, ¿no? Pero como sistema, si tocábamos un cierto porcentaje de población que requería un ingreso en cuidados intensivos, es cuando venía el problema, porque el sistema sanitario no podría asimilar ese número. Y ahí aparecían
los dilemas éticos, ¿no? En los triajes médicos. Es decir, ¿a quién atendemos? ¿Qué persona? Tenemos 2 plazas en cuidados libres y entran 5 personas. ¿Qué 2 entran y qué 3 se quedan fuera y mueren? Entonces, bueno, ese tratamiento estadístico de la enfermedad quizás nos ha servido también, y ahí sí, bueno, para darle un aspecto positivo a los medios, ¿no? Sí que nos han enseñado un poco a entender la fragilidad del sistema en el que vivíamos. Antes lo comentabais con el tema de alcantarillado, ¿no? El alcantarillado en París, si falla un punto, la ciudad tambalea. Pero también pasa, lo hemos visto en momentos donde, bueno, de crisis controlada, ¿no? Cuando hay una huelga de transporte y resulta que no llega alimentos a los supermercados. 3 días de paralización total llega o provoca que no haya alimentos en las casas, ¿no? Entonces, estadísticamente, podemos llegar hasta esos 3 días de paralización. Más allá, el sistema se tambalea o empieza a sufrir o se acerca al colapso. Y ese valor porcentual quizá lo hayamos aprendido a partir de, bueno, lo hayamos aprendido socialmente a partir de esta crisis, ¿no? de esta pandemia. En fin. Sí, un aspecto que me parece interesante es cómo estas cuestiones que son eminentemente culturales parecen sólidas como la roca. O sea, el hecho de tener alimentos, por ejemplo. Bueno, conviene decir al principio que nuestra visión es etnocéntrica, eso va de suyo, porque evidentemente en otras zonas del planeta la gente muere por enfermedades que catalogamos como extrañas, tropicales o exóticas, pero que no producen esto. La novedad del coronavirus es que ataca al corazón del capitalismo globalizador en Europa y en América, ¿no? Pero estas situaciones culturales, que nos parecen tan sólidas, se pueden desmoronar, como decís, en cualquier momento. O sea, que estas convenciones culturales o estas cadenas de suministro, que las hemos naturalizado, realmente en cualquier momento se pueden venir abajo. Y esa sensación de fragilidad me parece que es algo también importante que convendría tener presente. En el mundo occidental, que se crea salvo de ciertas cosas, ¿no? A salvo de la guerra, a salvo de las epidemias, de las enfermedades, ahora estamos viendo que realmente no es así, que somos tan frágiles como los demás. Y eso creo que quizás sea la mejor y la mayor lección que podamos aprender como especie y como occidentales, de alguna manera. Sí, como sociedad, ¿no? Y como cultura. El entender y repensar nuestra relación con nuestro entorno inmediato. Antonio, Azara, Rosa, pues... No, como una parte importante es de lo que tú mencionaste, las estadísticas. Ese es otro punto que se tiene que también que considerar, porque no todos dan cifras fidedignas, pues, y esa es la crítica que se ha tenido a nivel internacional, de que unos países dan unas cifras y en la realidad manifiesta que pueden ser otras. Entonces volvemos a la credibilidad y la confianza de los datos, de las cifras que se están dando. Y lo que mencionaba José Manuel también, de qué forma esta gente debe de también conocer toda la parte dolorosa de esta crisis. Y lo que decía Rosa también, y tú lo mencionaste el jueves pasado también en la pandemia, de conversación sobre el medio ambiente, que está en un momento que es increíble, un montón de animales que andan en la ciudad, que nunca se habían visto, se han salido de su hábitat. Igualmente, como lo menciona Rosa, lo de los pueblos, el medio ambiente se ha mejorado. Entonces, todos esos cambios se están dando en la vida y se espera que sea para mejor, pues. Y de nuevo, pues agradezco por este espacio que nos está dando para poder expresar lo que hemos tratado de escribir para apoyar a este virus de que se contraataque para poder salir adelante. Gracias. Yo gracias a ustedes por participar.
porque si no, si fuera un monólogo no tendría sentido. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy interesante, ¿no? la pluralidad de voces, voces desde un lado, voces desde América, voces desde Europa, voces desde la antropología, desde el mundo de la comunicación, ¿no? El tener diferentes perspectivas. Porque realmente, bueno, certezas absolutas hay pocas, y en este caso, pues menos todavía. Entonces, para por lo menos podernos hacer una idea aproximada, es bueno escuchar a diferentes personas y un poco construir nuestro propio conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a escuchar y por lo menos, bueno, cuando alguien se toma la molestia de plasmar un ensayo de 5 o 6 mil palabras que supone un tiempo de reflexión, ¿no? Tanto, bueno, a la hora de tomar ideas como a la hora de redactarla o al preparar una exposición de 10, 15 minutos, pues eso te supone el tener que ir coordinando una serie de ideas para después ponerla, ¿no? Entonces, bueno, ese punto de vista, pues quiera o no, es un punto de vista más sólido que el que me encuentro en la calle y un intercambio rápido, ¿no? Pues creo que estas exposiciones, tanto orales en este ciclo como los ensayos escritos en los libros, pues nos ayudan, ¿no? a tener una visión más amplia. Y yo por eso os agradezco que hayáis participado tanto en la parte escrita como en la parte visual. De verdad que estoy encantado de contar con todas las personas que hacen que esto sea posible. Gracias a ti, Alfonso. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Alfonso. Y saludes a Antonio, a José Manuel Santiago. y a Rosa. Sí. Gracias, Muy bien. igualmente.